Este es el análisis de Estados Unidos. Como siempre vamos a arrancar por el Standard & Poor's. Básicamente el análisis sigue siendo el mismo que era en octubre, con única diferencia de que se resolvió una corrección en algún momento. Recuerden que en ese momento planteamos que el punto a vencer era del QQQ 60 y que podía haber una corrección intermedia, pero sin un quiebre de 60 realmente no podíamos especular con que iba a haber una continuación al alza. De hecho 60 nunca fue quebrado y tuvimos una corrección bastante importante aquí a finales de febrero. Básicamente fue una corrección bastante importante que permitió la salida que vemos en el gráfico aquí del SPY, el ETF operable del Standard & Poor's. El objetivo planteado, es verdad, está un poco más arriba, pero la clave sigue siendo y va a seguir siendo por bastante tiempo el QQQ. Sin un quiebre de él realmente no podemos especular con una continuación más activa. Vemos que el objetivo planteado sigue siendo 138,21, es decir, sigue siendo como si hubiera hecho un video después de enero. En realidad, después de la corrección y después de este movimiento, con la corrección que tuvo en abril, ahí se planteó el objetivo 138,21, es decir, teníamos el movimiento inicial, el movimiento contratendencial y ahora un movimiento de mayor probabilidad de 138,21. La señal de compra se generó hace 6 ruedas, básicamente cuando estaba por quebrar 134, si prefieren, hace 5 ruedas, cuando quebró 134 al alza. 134 era una resistencia importante, fíjense, vamos a trazar la línea horizontal para que la vean. Justo ahí, vamos a ponerla en rojo. Pienso es lo mismo. Y fíjense que era un nivel muy importante para el papel, o la proyección al índice, si lo prefieren. Fíjense que toda la suba que tuvo el papel en los últimos tiempos, y si ponemos el gráfico semanal también se va a ver, 134 era un punto muy complicado, 1340 a 1350 en el término del Standard & Poor's. Fíjense que desde el derrape que había habido en su momento, nunca se había recuperado ese nivel. Pero más allá de eso, eso no es una señal en sí. La señal en sí sigue siendo el QQQ, pero en términos aislados del SPY tenemos una señal de compra, un quiebre de una resistencia muy importante para el ETF y un objetivo que todavía está un poquito más lejos en 138,21. Es un objetivo de mínima, no necesariamente se va a frenar ahí. Lo que va a definir si se va a frenar ahí o no es precisamente el comportamiento del QQQ, pero es muy importante que haya quebrado la zona de 1340 a 1350, ya que lo que ve en una forma consolidada y activó el objetivo de 138,21. 138,21 en términos de Standard & Poor's, 1382, básicamente, es decir, 1400, que también es una resistencia muy importante para el ETF. De todos modos, recuerden, lo importante aquí que hay una señal de compra confirmada y que se quebró la resistencia de 134, que era muy importante para el ETF. En términos del Dow Jones, o como vemos acá, su ETF operable el día, tenemos una señal de compra confirmada hace 7 ruedas, 2, 4, 6, 7 ruedas, y se quebró un nivel también que era complicado para el día, o el Dow Jones si lo prefieren, 12.500 o 125 del día, con una señal de compra ya confirmada y un quiebre de 125. Realmente el objetivo todavía es una continuación un poquito más marcada. Vamos a ver el objetivo en términos de Fibonacci. Y como ven, el objetivo sería 129,45. Vamos a andar un chiquitín ahí. Acá lo ven, objetivo primario 129,45, está bastante cerca, pero no necesariamente significa que se frenaría ahí. Todo lo indicaría nuevamente, lo decimos, el QQQ. Vamos a poner la línea horizontal, como hicimos en el otro caso, en la zona de 125. Vamos directamente a tomar este máximo, va a ser más fácil, en la zona 124. Lo que quiero mostrar es el mismo factor que vimos en el gráfico del SPY. Básicamente toda la suba de el día, o similar análisis en el Dow Jones, estaba enmarcada debajo de la zona de 124, y ahora finalmente tenemos un quiebre con una señal de compra confirmada. Es decir, tenemos una señal de compra confirmada, tenemos un quiebre de una resistencia importante, 12.500 del Dow, si lo quieren redondear de ese modo, y básicamente todo indicaría que continuaría al alza. Fíjense que a pesar de este chubasco que tuvimos acá, de esta corrección bastante importante, el oscilador filtro del sistema también siempre apuntó a que solamente se podía operar
al alza, que en ningún momento tenía que tomarse una operación bajista. Incluso en estas últimas 4 ruedas de la corrección, que fueron bastante agresivas, fíjense que el oscilador estuvo neutral a alcista, en ningún momento dijo había que operar a la baja. En algún momento yo había mencionado que iba a haber algunas correcciones fuertes en los próximos meses, lo había dicho hace un tiempo, los próximos meses eran esta corrección básicamente, y que yo no iba a operar a la baja bajo ningún concepto. Esta es la razón por la cual yo lo mencionaba. Yo veía muy difícil que el oscilador filtre el sistema y el mercado en general apuntara que podía haber una corrección de importancia mayor, sobre todo por el comportamiento de los índices americanos, que básicamente noticia tras noticia. Recuerden que desde el último video que hice ha habido bastantes noticias muy dramáticas, como lo del tsunami de Japón, la crisis nuclear, complicaciones del nivel de deuda de países europeos, situaciones muy complicadas por todos lados, y a pesar de eso los índices americanos siguen manteniéndose lo suficientemente estables. Finalmente vamos a ver el QQQ, el que menos fuerza ha tenido, el que no ha logrado quebrar el punto crítico, que es la zona de 60, ¿ok? La zona de 60 para... voy a trazar una línea adicional porque esta es la resistencia. La zona de 60 para el QQQ, decía, vamos a sacar... es realmente dramática, es la resistencia a quebrar al futuro. Si no quebramos ese nivel, realmente no podemos especular con una continuación, a pesar de que el comportamiento del resto de los índices realmente apunta a que eventualmente debería quebrarse esa resistencia, pero la verdadera resistencia a quebrar siempre siguió siendo la misma. Es verdad, estamos quebrando resistencias adicionales en el Standard & Poor's y en el Dow Jones, pero la resistencia a quebrar, por lo menos a mi juicio, es 60 del QQQ. Tenemos una señal de compra confirmada, como vemos, hace 6 ruedas, ¿sí? Del mismo modo que se dio en los otros 2 índices, pero vemos que nuevamente tiene problemas en 59. Si bien todo apunta a los otros índices a que deberíamos ver una continuación al alza, el verdadero problema es que cuando miramos el QQQ no vemos el mismo comportamiento alcista, lo cual impone una duda sobre la fortaleza que podría llegar a tener la tendencia, perdón, debería haber puesto el mensual, a futuro, ¿sí? Si el QQQ no levanta, estamos ante lo que se conoció como primera divergencia. El primer concepto de divergencia apareció en la teoría de Dow, cuando Dow decía todos los índices, en realidad él usaba otro término, pero vamos a hablar en lenguaje actual, todos los índices deberían apuntar a lo mismo, no debería haber divergencias entre ellos. Y vemos que realmente hay una divergencia muy importante en términos de Dow y SPY contra QQQ, que no le permite quebrar esta zona de 59, siendo para mí más importante la zona de 60 en realidad. Si se quebrara la zona de 60, como he dicho en el pasado, básicamente no hay resistencias, básicamente no las hay. Lo único que se podía establecer como una resistencia fue este pequeño pico bajista de mediados del 2000, principio del primer cuatrimestre del año 2000. Este pico bajista en la zona de 71 fue lo único que hay. En realidad la verdadera resistencia después de eso es 100, pero yo siempre prefiero tomar niveles intermedios y hablo de la resistencia de 75. Si quebrara el QQQ, básicamente habilitaría una continuación mucho más marcada, que ya apunta a eso el resto de los índices, pero realmente no podemos estar seguros hasta que el QQQ no dé un quiebre decisivo, ya que es el único que quedó realmente atrasado después del colapso del 2000 e incluso actualmente está atrasado. El objetivo es 59,45, pero hasta que básicamente lo podemos dar por alcanzado, como di por alcanzado la zona de 60 en este nivel, pero lo que nosotros deberíamos esperar antes de tomar una postura muy alcista es básicamente un quiebre decisivo de la resistencia de 60. Ante un quiebre decisivo de esa resistencia sí podemos especular con un movimiento mucho más fuerte que apuntan los otros índices, pero este todavía está medio quedado. Es verdad, los fundamentos no son lo mejor en términos de economía americana, en términos de economía mundial, pero realmente las noticias, como mencionaba hace unos minutos, las noticias dramáticas que ha habido en los últimos tiempos no pudieron tumbar al mercado, y si no pudo tumbarse de en esa situación, realmente se ve difícil con que se vaya a detener con facilidad. Por eso hay que ver cómo continúa, y si se diera un quiebre de la resistencia de 60, que es de esperar, pero no habría que anticiparte a ese escenario,
y realmente las posturas que uno puede asumir son bastante más agresivas. Lo interesante del QQQ es que algunos de sus componentes realmente están en máximos históricos, realmente muy firmes, pero a pesar de eso el QQQ falla en continuar por sobre la zona de 60, lo cual habría que ver realmente cómo continúa la situación, ya que si Apple, Amazon tuvieran correcciones importantes se complicaría el QQQ y evitaría el quiebre de 60, lo cual profundizaría la divergencia entre los otros dos índices y el índice Nasdaq.